Ocurrió en lo más profundo de la taiga siberiana, un lugar tan vasto e intacto que se puede pasear durante días sin ver a nadie. Había ido de excursión solo, algo que solía hacer para despejarme y escapar de la rutina diaria. En retrospectiva, quizá ese fue mi primer error: salir sola. La taiga era preciosa. Se extendía sin fin en todas direcciones, con imponentes pinos y manchas de abedul que rompían la monotonía. El aire era fresco, de los que te hacen sentir vivo, y los únicos sonidos eran el crujido de mis botas en la maleza y el susurro ocasional de la fauna. Durante los primeros días todo parecía normal, incluso tranquilo. Seguí un sendero abrupto que había marcado en mi mapa, acampando cerca de arroyos y disfrutando de la soledad. Pero al tercer día me equivoqué de camino. Me había distraído demasiado con el paisaje y cuando me di cuenta de mi error, el sendero ya había quedado atrás. Mi mapa no me ayudaba. No podía averiguar dónde me había desviado, así que decidí seguir hacia el oeste. El sol aún estaba alto y supuse que acabaría cruzándome con el sendero. Fue entonces cuando me di cuenta de que el suelo estaba cada vez más húmedo. Cuanto más avanzaba, más se transformaba el bosque. El suelo se volvía blando y esponjoso, con musgo y charcos de agua oscura. Ante mí se extendía una zona pantanosa, y era como si los propios árboles estuvieran enfermos. Su corteza estaba ennegrecida y sus ramas se curvaban de formas extrañas. El aire era pesado, como la humedad que se pega a la piel. Olía ligeramente a podredumbre, pero no a la descomposición natural de las hojas o la madera. Era más penetrante, más químico, como a algo que no pertenece. Me planteé volver atrás, pero estaba convencida de que el sendero principal tenía que estar cerca. Así que seguí adelante, pisando con cuidado para no hundirme en el fango. El agua estaba oscura y quieta, reflejando el cielo como un espejo. Pero cuando miré hacia abajo, el reflejo no coincidía con lo que había sobre mí. Me quedé inmóvil, mirando el agua. Al principio fue algo sutil, pero al concentrarme me di cuenta de que veía formas que no existían. Las sombras se movían por la superficie, largas y finas, como si algo enorme se deslizara justo debajo. Me dije que era una ilusión óptica. La luz jugaba malas pasadas, como hace a veces sobre el agua. Aún así, mi instinto me pedía a gritos que me marchara. ¿Pero a dónde podía ir? El pantano parecía interminable en todas direcciones, y la idea de volver sobre mis pasos por el lodo que se hundía me daba escalofríos. Así que seguí adelante, evitando los charcos y manteniendo la vista en el horizonte. Finalmente, encontré un trozo de tierra seca, una pequeña elevación rodeada por el pantano. No era mucho, pero bastaba para montar la tienda. Intenté deshacerme de la inquietud que se me había agolpado en el pecho, diciéndome que solo estaba cansado y dejando volar mi imaginación. Preparé una comida rápida en mi hornillo portátil, pero incluso mientras comía, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Los árboles se cernían sobre mí, y sus ramas retorcidas formaban figuras que casi parecían rostros a la luz mortecina. Al ponerse el sol, el pantano se llenó de sonidos. Las ranas croaban, los insectos zumbaban, y en algún lugar lejano me pareció oír el grito lastimero de un somorgujo. Debería haber sido reconfortante, un recordatorio de que no estaba solo ahí fuera. En lugar de eso, sentí como si el propio pantano respirara, un sonido bajo y gutural que llegaba desde todos los lados. Me metí en la tienda, cerré bien la cremallera e intenté dormir. Al principio, los sonidos del pantano eran suficientes para mantenerme despierto, pero a medida que pasaban las horas se desvanecían en el fondo, sustituidos por un silencio más profundo. Fue entonces cuando oí los pasos. Al principio pensé que podría ser un ciervo o tal vez un lobo.
pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado deliberados. Rodeaban la tienda lentamente, crujiendo entre la maleza y chapoteando en el agua poco profunda. Me quedé tumbada, con el corazón palpitante, agarrando la linterna como si fuera un arma. Quería gritar para ahuyentar a lo que fuera, pero sentía la garganta llena de arena. Los pasos se detuvieron justo fuera de la tienda. Contuve la respiración, escuchando cómo algo movía su peso. Pude oír el leve crujido de la tela cuando lo que fuera se acercó. Durante lo que me pareció una eternidad, no ocurrió nada. Entonces, tan repentinamente como había llegado, desapareció. Los pasos se desvanecieron en la distancia, engullidos por el pantano. Aquella noche no dormí. Cuando la primera luz del alba se filtró entre los árboles, salí de la tienda, medio esperando no encontrar nada fuera de lo normal. Pero el suelo de fuera contaba otra historia. Había huellas, enormes huellas de garras que se hundían profundamente en el barro. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Demasiado grandes para ser de un oso, y el espaciado no era el correcto. Era casi como si algo hubiera caminado sobre dos piernas. Quería irme en ese momento, pero estaba demasiado desorientado para navegar por el pantano en mi estado actual. Recogí el campamento tan rápido como pude, mirando constantemente por encima del hombro. El bosque se sentía diferente ahora, como si me estuviera observando. El aire era denso y opresivo, y cada sonido me hacía saltar. Al volver sobre mis pasos, me di cuenta de otra cosa. Las sombras en el agua seguían allí, pero ahora eran más claras. Se movían en patrones lentos y deliberados, y me di cuenta con una sensación de hundimiento de que me estaban siguiendo. Cada vez que miraba hacia abajo, parecían estar más cerca y sus formas se hacían más nítidas y definidas. A mediodía salí del pantano y volví a tierra firme. El alivio duró poco. No podía evitar la sensación de que lo que había encontrado allí no se había quedado atrás. El bosque que me rodeaba estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había pájaros ni susurro de hojas, solo el sonido de mi respiración y el crujido de mis botas sobre la maleza. Aquella noche no me molesté en montar la tienda. Encontré un grupo de árboles y me metí entre ellos, con la esperanza de que las densas ramas me protegieran. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír los pasos, esta vez más cerca. Y cada vez que los abría, podía jurar que veía movimiento más allá del límite de mi visión. Cuando volví a la civilización, estaba destrozada. Me dije a mí mismo que todo había terminado, que estaba a salvo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me había seguido. Incluso ahora, años después, a veces me despierto en mitad de la noche, convencida de que oigo esos pasos pesados y deliberados al otro lado de mi ventana. Desde entonces he leído sobre la taiga, sobre las extrañas historias que cuenta la gente de criaturas que viven en lo más profundo de la naturaleza, cosas que no deberían existir. No sé lo que vi ni lo que me seguía, pero de algo estoy seguro. Algunos lugares no están hechos para ser explorados, y sea lo que vive en el pantano, no quiere que nos vayamos. La taiga es uno de esos lugares que se sienten vivos de una manera que la mayoría de la gente no puede entender. El bosque se extiende eternamente, espeso de pinos centenarios y un silencio tan pesado que casi te oprime la piel. Es hermoso, pero también implacable. La gente se pierde allí todo el tiempo, cazadores, excursionistas e incluso lugareños que conocen el terreno como la palma de su mano. Y cuando alguien desaparece en la taiga, no siempre se le encuentra o, si se le encuentra, suele ser demasiado tarde. Los lugareños cuentan historias sobre el bosque. Algunas no son más que advertencias para que la gente tenga cuidado. No te salgas de los senderos, no viajes solo, ese tipo de cosas.
Pero otras son diferentes, más oscuras. Hay una historia que ya había oído varias veces, sobre voces en la noche que gritan los nombres de los desaparecidos. Siempre pensé que era uno de esos cuentos populares para evitar que los niños se quedaran fuera hasta muy tarde. Al menos eso me decía a mí mismo, hasta que lo vi. Fue el verano pasado, durante uno de los raros periodos en los que la taiga se siente cálida y acogedora en lugar de fría e implacable. Me habían contratado para guiar a un grupo de turistas por una zona del bosque cercana a un pequeño pueblo. Nada extremo, solo una semana de senderismo y acampada para gente que quería saborear la naturaleza sin alejarse demasiado de la civilización. La mayoría eran los típicos aventureros, entusiasmados, poco preparados y demasiado confiados, excepto un tipo. Era diferente, era reservado, no hablaba mucho, pero hacía muchas preguntas. Y no las típicas preguntas del tipo, ¿cuál es la mejor manera de montar una tienda? Quería conocer las historias, las cosas que los lugareños susurraban cuando creían que nadie les escuchaba. Al principio no le hice caso. He aprendido a no entretenerme demasiado con ese tipo de curiosidad. Suele meter a la gente en problemas. Pero él no lo dejó pasar y al final sacó el tema de las voces. Había oído la historia antes de venir. Cómo el bosque pronuncia los nombres de los perdidos. Cómo atrae a la gente hacia los árboles. Quería saber si era verdad y le dije lo mismo que le digo a todo el mundo. El bosque tiene muchas maneras de engañarte. El viento puede sonar como voces. Los animales hacen ruidos que no parecen naturales. Tu propia mente puede volverse en tu contra cuando pasas demasiado tiempo fuera. Pero no parecía satisfecho con esa respuesta. Los primeros días del viaje fueron tranquilos. El grupo se ciñó al plan, caminando durante el día y acampando antes de la puesta de sol. La taiga estaba tranquila, como siempre, y empecé a pensar que el hombre había olvidado la idea de las voces. Entonces, la tercera noche, me desperté y vi que su tienda estaba vacía. No me sorprendió exactamente. La gente a veces se aleja pensando que estarán bien mientras permanezcan cerca. Pensé que había ido al baño o a dar un paseo para despejarse. Pero cuando salí de mi tienda, me di cuenta de lo silencioso que estaba. El tipo de silencio que se siente mal, como si el propio bosque contuviera la respiración. El aire también era frío, más frío de lo que debería ser en esa época del año. Lo llamé, primero en voz baja y luego más fuerte cuando no respondió. El resto del grupo empezó a despertarse, aturdido y confuso, y al poco rato estábamos todos de pie con nuestras linternas entre los árboles, intentando averiguar a dónde se había ido. Fue entonces cuando lo oímos. Una voz, débil y lejana, que le llamaba por su nombre. Venía de lo más profundo del bosque, más allá de la línea de árboles, donde el suelo cae en un barranco. Al principio pensé que podría haber sido él, pero algo no sonaba bien. Era demasiado lento, demasiado deliberado, como si quien hablara no supiera realmente cómo pronunciar el nombre, solo que tenía que hacerlo. Se me erizó el vello de la nuca y le dije al grupo que se quedara quieto mientras yo iba a buscarlo. Seguí el sonido, iluminando las sombras con la linterna. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, y sentí que se me oprimía el pecho. No era su voz. Ahora estaba segura. Sonaba casi humana, pero no del todo, como si intentara serlo, pero no supiera cómo. El sendero desapareció a medida que me adentraba en los árboles y el suelo se volvió blando y desigual. Grité su nombre con la esperanza de que respondiera, pero no oí nada, solo la voz, llamando de nuevo desde algún lugar más adelante. Y entonces se detuvo. No sé cuánto tiempo estuve allí, esperando oírla de nuevo, pero nunca llegó. El aire era pesado, espeso, con un olor que no podía distinguir, húmedo y terroso, pero equivocado.
como si algo se hubiera estado pudriendo cerca. Di media vuelta, esperando encontrar al grupo justo detrás de mí, pero cuando llegué al campamento, nadie había visto ni oído nada desde que me había ido. Buscamos hasta el amanecer, pero no había rastro de él. Ni huellas, ni ramas rotas, nada. Era como si hubiera desaparecido. Una semana después, volvió. Estábamos todavía en la zona, coordinándonos con el equipo local de búsqueda y rescate, cuando llegó tropezando al pueblo. Tenía un aspecto horrible, la ropa rota, la cara pálida y arañazos en brazos y piernas, algunos tan profundos que dejaban cicatrices. Pero lo peor eran sus ojos. Los tenía desorbitados y vidriosos, como si hubiera visto algo tan incomprensible que su mente no pudiera entenderlo. No quería hablar de lo que había pasado. Ni a mí, ni al equipo de rescate, ni siquiera a los lugareños que intentaron sonsacárselo. Se quedó sentado, mirando a la nada, agarrando un trozo de corteza con las manos como si fuera lo único que le mantenía con los pies en el suelo. Cuando por fin alguien se lo quitó, encontraron símbolos extraños grabados en ella, símbolos que yo nunca había visto, ni tampoco el anciano que los miraba. Se marchó al día siguiente y no he vuelto a saber de él. Los lugareños dicen que tiene suerte de estar vivo, pero yo no estoy tan seguro. Sea lo que le pasó ahí fuera, sea lo que vio, sigue con él. No puedes volver de algo así y seguir adelante. El bosque no te deja ir tan fácilmente. He guiado a muchos grupos desde entonces, pero nunca he olvidado aquella noche. A veces, cuando estoy solo, me parece oír voces, débiles y lejanas, que pronuncian nombres que no reconozco. Me digo que es solo el viento, o los pájaros, o mi mente que me juega malas pasadas. Pero en el fondo sé que no es así. Todo empezó con el aserradero. Abandonado hace décadas, el lugar era una reliquia de una época en la que los leñadores tallaban caminos a través de la naturaleza para alimentar la creciente demanda de madera. Ahora es solo un conjunto de estructuras podridas, maquinaria oxidada y una inquietante quietud que parece suspendida en el aire. Los lugareños lo evitan, incluso durante el día, alegando que el lugar está maldito. Cuentan historias sobre extraños lobos, criaturas que no se mueven como deberían, criaturas que solo se ven cuando hay luna llena. Pensé que solo era folclore, una forma de evitar que los niños ávidos de emociones se hicieran daño en los edificios en ruinas. Pero entonces los turistas empezaron a desaparecer. Siempre ocurría lo mismo. Llegaba un grupo con ganas de aventura y alguien mencionaba el aserradero. Hacían las maletas, se reían de las advertencias y se adentraban en el bosque. Algunos volvían con historias de ruidos extraños y ojos que brillaban en la oscuridad. Otros no volvían. Yo no buscaba problemas cuando decidí visitar el aserradero. Había estado de excursión cerca del borde de la taiga, un viaje en solitario para despejarme, y la idea de visitar el viejo aserradero se me ocurrió por capricho. Había oído historias, claro, pero siempre me había gustado lo inexplicable. Algo en la idea de explorar un lugar como ese, un lugar con historia y misterio, me llamaba. La caminata hasta el aserradero no fue fácil. El sendero estaba cubierto de maleza, los árboles eran gruesos y nudosos, y sus ramas arañaban el cielo como manos esqueléticas. Cuanto más me adentraba, más silencio reinaba. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso el susurro de las hojas al viento parecía apagado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Cuando llegué al aserradero, el sol se ocultaba en el horizonte y pintaba el cielo de naranja y morado. Los edificios estaban peor de lo que había imaginado. Las paredes inclinadas en ángulos extraños y los tejados hundidos por el peso de los años. El aire olía a madera húmeda y a podredumbre, y luego estaba el claro. Estaba justo detrás de la estructura principal, un espacio abierto rodeado de árboles.
En el centro había una hoguera rodeada de troncos viejos que parecían haber servido de asientos improvisados. La hoguera estaba llena de ceniza, ennegrecida y fría, pero había algo que me erizaba la piel. Me sentía mal, como si me hubiera tropezado con un lugar que no estaba destinado a ser visto. Acampé a poca distancia del aserradero, justo dentro de la arboleda. No pensaba quedarme mucho tiempo, solo el suficiente para hacer unas fotos y quizá explorar los edificios por la mañana. Pero al caer la noche y oscurecerse el bosque, no pude evitar la sensación de que no estaba solo. La primera señal fue el silencio. El viento se había calmado y los sonidos habituales del bosque, grillos, ranas, algún búho, habían desaparecido. Era el tipo de silencio que te oprime los oídos y te hace hiperconsciente de tu propia respiración. Me dije que eran imaginaciones mías, que las historias que había oído me estaban engañando. Entonces vi los ojos. Al principio pensé que era un truco de la luz. Pequeñas manchas amarillas brillaban en la oscuridad, dispersas entre los árboles como estrellas lejanas. Pero no estaban lejos. Se movían, se desplazaban, se acercaban. Cogí la linterna y la dirigí hacia el claro, y entonces los vi. Eran lobos, o al menos lo parecían a primera vista. Sus cuerpos eran delgados y estaban cubiertos de pelo oscuro y enmarañado. Pero sus movimientos no eran naturales. No caminaban a cuatro patas como los lobos normales. Se mantenían erguidos, con los hombros encorvados, las extremidades largas y extrañamente humanas. Se movían de forma irregular, como marionetas con hilos. Eran tres, con la cabeza gacha y los ojos fijos en la hoguera. Mientras observaba, uno de ellos extendió una mano con garras y esparció las cenizas con movimientos deliberados, casi rituales. Los demás permanecían inmóviles, con la cabeza inclinada en ángulos antinaturales, como si escucharan algo que yo no podía oír. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sabía que debía irme, pero no podía moverme. Me quedé helada, observando cómo las criaturas rodeaban la hoguera. Una de ellas echó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido grave y gutural que me erizó el vello de la nuca. Luego se giraron hacia mí. No sé cómo supieron que yo estaba allí. No había hecho ningún ruido, pero los tres volvieron sus ojos brillantes en mi dirección. Sus cuerpos se pusieron rígidos como si estuvieran olfateando el aire. Uno de ellos dio un paso adelante, con movimientos lentos y deliberados, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si intentara entenderme. Eso me bastó. Me di la vuelta y corrí a través de la maleza, con el haz de mi linterna rebotando en la oscuridad. No me importaba a dónde fuera, solo necesitaba escapar. Detrás de mí podía oírlos moverse, sus pesadas pisadas crujiendo entre las hojas, sus gruñidos resonando en la quietud. No recuerdo lo lejos que corrí ni el tiempo que tardé, pero al final los sonidos se desvanecieron. Me encontré cerca de un arroyo poco profundo, jadeando y con las manos tan temblorosas que apenas podía sostener la linterna. Permanecí allí agazapado durante horas, escuchando, esperando, con todos los músculos del cuerpo listos para saltar a la primera señal de movimiento. Cuando por fin salió el sol, regresé al aserradero. Tenía que saber si había sido real, si realmente había visto lo que creía haber visto. La hoguera estaba vacía, las cenizas esparcidas. Había huellas en la tierra, enormes pisadas de garras que empezaban cerca del pozo y desaparecían entre los árboles. No me quedé. Recogí mis cosas y me marché lo más rápido que pude, con los ojos fijos en la línea de árboles. Incluso ahora no puedo explicar lo que vi. ¿Eran lobos? ¿Algo más? Todo lo que sé es que los lugareños tenían razón en una cosa. El aserradero está maldito. Y lo que sea que camine por esos bosques bajo la luna llena, no es algo que quieras encontrarte.
Si alguna vez te encuentras cerca de la taiga y alguien te advierte sobre el aserradero, hazle caso. Algunos lugares no están hechos para ser explorados. Algunas historias es mejor no contarlas. Y algunas criaturas es mejor dejarlas en la oscuridad.